Hay momentos en la vida de un hombre en los que el mundo parece detenerse. No porque todo alrededor cambie, sino porque aparece alguien capaz de despertar en él emociones que jamás había sentido. Esa mujer, distinta a todas las demás, no entra en su vida como una simple coincidencia, entra como un punto de quiebre. Y desde ese instante, nada vuelve a ser igual. El impacto que ella genera no tiene que ver únicamente con su belleza ni con las palabras que pronuncia, sino con algo más profundo, casi invisible. Es la forma en la que logra llegar hasta lo más íntimo de su ser, desarmando las defensas que él construyó durante años. Mientras otras personas pueden tocar su superficie, ella logra entrar en su interior, encender emociones dormidas y despertar un amor que se siente imposible de olvidar. Lo más sorprendente es que ese impacto no se manifiesta con grandes gestos ni con momentos extraordinarios. Muchas veces ocurre en los detalles más simples, una mirada que lo atraviesa, una sonrisa que ilumina incluso sus días más oscuros, o una palabra dicha en el momento preciso. Y es ahí donde él entiende que lo que está sintiendo va mucho más allá de lo habitual. Ella se convierte en un espejo en el que él se reconoce, pero también en un misterio que lo desafía a crecer. En su presencia, no se siente obligado a fingir ni a ser alguien distinto. Puede ser vulnerable, auténtico, real. Y esa autenticidad despierta en él un vínculo emocional que ninguna otra relación le ha ofrecido. Con otras personas, puede experimentar cariño, atracción o incluso apego. Pero con esta mujer única, siente que su vida se transforma. No es solo alguien que suma, es alguien que redefine. Es como si, de repente, el amor dejara de ser una palabra para convertirse en una experiencia que lo desborda, que lo desafía, que lo marca con una intensidad imposible de imitar. Ese impacto emocional es tan fuerte que incluso él mismo se sorprende. Se descubre pensando en ella en momentos inesperados, recordando gestos mínimos como si fueran tesoros, y sintiendo que, aunque pasen los años, nada podrá borrar lo que ella despertó en su interior. Porque el corazón siempre reconoce lo irreemplazable, y ella, sin buscarlo, se convierte en esa única mujer que deja una huella eterna. Un hombre puede pasar años construyendo una coraza invisible alrededor de su corazón. La vida, las decepciones y las expectativas sociales suelen empujarlo a ocultar sus emociones, a mostrarse fuerte, firme, a veces, hasta distante. Pero cuando esa mujer especial entra en su vida, algo cambia de manera radical. De repente, lo que antes parecía inquebrantable comienza a desmoronarse, y él descubre que ser vulnerable frente a ella no es una debilidad, sino una nueva forma de sentirse vivo. Ella despierta en él una vulnerabilidad que jamás había mostrado a nadie más. No porque lo exija, sino porque su presencia lo invita a derribar las murallas. Es como si su mirada tuviera la capacidad de leer más allá de lo que él intenta ocultar. Y eso lo desconcierta, porque mientras con los demás puede mantener un papel de seguridad absoluta, frente a ella se siente expuesto, desnudo emocionalmente, pero, al mismo tiempo, sorprendentemente en paz. Lo curioso es que esa vulnerabilidad no surge de la fragilidad, sino de la confianza. Él siente que en sus manos no hay riesgo de juicio ni de rechazo, sino comprensión. Por eso puede hablarle de sus miedos, de sus heridas, de esos pensamientos que nunca se atrevió a compartir con nadie. Y en lugar de sentirse menos hombre, descubre que mostrarse tal como es lo conecta aún más con ella. Este despertar de su vulnerabilidad es una de las señales más poderosas de que ella es la mujer única en su vida. Porque ningún otro vínculo lo llevó a abrirse de esa manera. Con otras personas, quizá prefirió el silencio, el control o incluso la distancia. Con ella, en cambio, siente que puede ser auténtico. Y es precisamente esa autenticidad la que fortalece un lazo imposible de romper. Esa mujer no solo lo hace sentirse amado, sino también comprendido. No solo lo atrae, sino que lo sostiene en sus momentos más oscuros. Y él, que siempre creyó que debía luchar solo contra sus batallas internas, de repente entiende que permitir que alguien lo vea vulnerable es también un acto de amor profundo. Así, poco a poco, se da cuenta de que esa vulnerabilidad no lo debilita, sino que lo transforma.
Le enseña que el amor verdadero no se mide en perfección, sino en la capacidad de mostrar el alma sin miedo. Y ella, con su ternura y su fuerza silenciosa, se convierte en la única persona capaz de despertar esa parte de él que nadie más logró alcanzar. Hay relaciones que se construyen en la superficie, palabras bonitas, momentos compartidos, planes que parecen prometer eternidad, pero que, con el tiempo, se desvanecen como arena entre los dedos. Sin embargo, cuando aparece esa mujer única en la vida de un hombre, lo que surge entre ellos no se limita a lo visible ni a lo cotidiano. Es una conexión invisible, silenciosa y profunda, que cambia por completo la manera en que él entiende y vive el amor. Esa conexión no siempre se explica con lógica. De hecho, muchas veces él mismo no sabe por qué la siente de forma tan intensa. Es como si sus almas se reconocieran antes incluso de que sus mentes lo comprendan. Una sola mirada puede ser suficiente para transmitir lo que 1000 palabras nunca podrían expresar. Un silencio compartido se convierte en un espacio lleno de significado, donde la presencia del otro lo dice todo. Antes de ella, él quizá entendía el amor como compañía, atracción o incluso costumbre. Pero con esta mujer, descubre que amar es mucho más que eso. Es sentir que alguien lo ve más allá de lo evidente, que lo percibe en lo profundo, que lo acompaña incluso cuando no pronuncia palabra. Es como si ella se convirtiera en un lenguaje nuevo, uno que trasciende lo racional y llega directamente al corazón. Lo más sorprendente de esta conexión invisible es cómo transforma su manera de amar. Él ya no busca solo tener a alguien a su lado, sino entregar lo mejor de sí mismo. Ya no se limita a recibir, sino que desea dar, proteger, cuidar y crecer junto a ella. En su interior, entiende que no se trata de un amor pasajero, sino de algo que lo llama a ser más auténtico, más generoso, más humano. Esa conexión también le da un sentido diferente al tiempo. No importa cuánto dure una conversación ni cuánto espacio físico haya entre los dos, siempre existe un hilo invisible que los une. Él puede estar lejos, ocupado, inmerso en su rutina, y aún así siente que ella está presente de una manera misteriosa. Ese lazo intangible le recuerda, a cada instante, que lo que comparten no se rompe ni con la distancia ni con el silencio. En el fondo, es esa conexión la que le confirma que ella es la única mujer capaz de marcarlo de esa forma. Porque mientras otras relaciones le mostraron afecto o compañía, solo ella lo hizo descubrir un amor que no depende de las circunstancias, sino que vive dentro de él como una fuerza permanente. Y una vez que un hombre experimenta esta transformación, nunca vuelve a amar de la misma manera. Hay personas que pasan por la vida de un hombre como estaciones. Llegan, dejan algo de calor o de frío, y luego se desvanecen. Su memoria se diluye con los días, hasta convertirse en un eco lejano. Pero esa mujer única, la que marca un antes y un después en su corazón, nunca desaparece por completo. Su recuerdo permanece, incluso cuando el tiempo avanza y la distancia parece alzarse como un muro infranqueable. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que ella dejó en él no fue solo una emoción pasajera, sino una huella profunda en su manera de sentir y de vivir. Hay momentos que él no logra borrar, una sonrisa que ilumina su memoria, una conversación que cambió su manera de ver el mundo, un gesto pequeño que, sin saberlo, se volvió eterno. Cada detalle, por mínimo que parezca, se transforma en una especie de ancla emocional que lo conecta a ella, aun cuando la vida los haya llevado por caminos distintos. El tiempo puede borrar muchas cosas, las rutinas, los proyectos inconclusos, los rostros de quienes apenas rozaron su historia. Pero no logra borrar lo que realmente tocó su alma. Y es ahí donde ella permanece. No importa cuántos años pasen, siempre hay un instante, una situación o incluso un simple aroma que lo transporta de nuevo a su presencia. Ella vive en su recuerdo como un fuego que nunca se extingue del todo, aunque a veces se esconda bajo las cenizas de la vida cotidiana. Lo mismo ocurre con la distancia. Puede estar a miles de kilómetros, puede haber silencio absoluto entre ellos, y aún así, él siente que ella sigue formando parte de su vida interior. Su recuerdo no necesita de mensajes constantes ni de encuentros frecuentes. Es suficiente con lo que significó,
con lo que despertó en él. Porque hay conexiones que no se rompen ni siquiera con la ausencia física. Lo más profundo de todo es que este recuerdo no es una carga, sino una presencia invisible que lo acompaña. Puede darle fuerza en los momentos de soledad, puede inspirarlo a ser mejor, puede recordarle que el amor verdadero existe y que él lo experimentó, aunque haya sido solo una vez. Y esa certeza, aunque duela, también le da sentido a su historia. Así, mientras la vida sigue su curso, mientras nuevas personas entran y salen de su camino, esa mujer sigue siendo la excepción. Su recuerdo no compite con el presente, pero tampoco desaparece. Permanece como un eco en su corazón, un eco que confirma que ella fue, y siempre será, única en su vida. Un hombre puede intentar ocultar lo que siente, puede incluso convencerse de que ha seguido adelante. Pero cuando una mujer es irreemplazable en su vida, siempre hay señales que lo delatan. Y lo curioso es que no suelen ser gestos grandiosos ni declaraciones abiertas. Al contrario, son señales silenciosas, casi invisibles, que revelan que en lo más profundo de su corazón ella sigue ocupando un lugar que nadie más ha podido llenar. La primera señal aparece en su forma de recordar. Aunque no hable de ella, su mente lo traiciona. Una canción, un aroma, un lugar cualquiera, basta para que la imagen de esa mujer regrese de manera instantánea. No necesita forzarlo. Su recuerdo surge con naturalidad, como si aún formara parte de su presente. Esa espontaneidad muestra que su huella sigue viva en él. Otra señal se revela en la comparación silenciosa que hace sin querer. Aunque conozca a otras personas, aunque intente abrirse a nuevas experiencias, hay algo en su interior que mide todo a partir de lo que vivió con ella. Puede que no lo diga, puede que incluso intente negarlo, pero en su corazón sabe que ninguna otra lo hizo sentir de la misma manera. Esa comparación constante es una confesión que no necesita palabras. También está el hecho de que, cuando piensa en su futuro, de algún modo ella aparece en su visión. Puede imaginar diferentes escenarios, nuevos proyectos o incluso nuevas relaciones, pero siempre queda a la sombra de lo que significaría si ella estuviera presente. Su ausencia se convierte en una especie de referencia silenciosa que marca todas sus decisiones, incluso aquellas que parecen no tener relación alguna con ella. Además, está la señal más evidente de todas, su emoción al recordarla. Puede pasar tiempo sin mencionarla, puede mantener una vida aparentemente distante de lo que compartieron, pero basta con que alguien hable de ella o con que un detalle le recuerde lo vivido, para que sus ojos brillen de un modo distinto. Ese brillo no se finge. Es la evidencia de que ella sigue siendo parte esencial de su historia. Estas señales silenciosas, aunque él mismo trate de ignorarlas, son la prueba de que ella es irreemplazable en su corazón. Porque cuando una mujer ocupa ese lugar único, no importa cuánto intente llenar el vacío con otras experiencias, siempre habrá gestos, miradas o recuerdos que confirmen lo inevitable. Ella no es simplemente parte de su pasado, es el eco que sigue resonando en cada rincón de su vida interior. En la vida de un hombre, no todas las relaciones tienen el mismo peso. Algunas personas llegan como un respiro momentáneo, como una compañía que alivia la soledad o que llena un espacio vacío por un tiempo. Son presencias agradables, pero pasajeras. Con ellas comparte risas, momentos, quizás incluso cariño, pero cuando se van, el eco de su ausencia se desvanece rápido. La diferencia con esa mujer inolvidable es abismal. Ella no solo ocupó un lugar en sus días, sino que transformó la manera en que él siente y se entiende a sí mismo. Mientras las compañías pasajeras aportan distracción, ella dejó propósito. Mientras otras mujeres ocuparon un tiempo, ella ocupó un espacio en su alma. Esa es la línea divisoria que marca lo que es efímero y lo que es eterno. Con la compañía pasajera, él puede disfrutar del presente sin demasiadas expectativas. Hay afecto, pero no se convierte en raíz. No lo impulsa a replantearse su vida, ni a cuestionar quién es, ni a crecer de una manera inesperada. Pero cuando se cruza con esa mujer única, ocurre todo lo contrario. Su sola presencia lo obliga a mirarse al espejo, a descubrir emociones que desconocía, a enfrentarse a sus vulnerabilidades, al mismo tiempo,
a experimentar la plenitud del amor verdadero. El contraste se nota también en la manera en que su memoria procesa esas experiencias. Los recuerdos de una relación pasajera se disuelven como arena entre los dedos. Puede que queden anécdotas agradables, momentos divertidos, pero nada que realmente altere el rumbo de su existencia. En cambio, la mujer inolvidable permanece en su memoria como un capítulo que nunca termina. Incluso si la historia quedó inconclusa, su significado sigue vivo, porque ella fue más que un episodio. Fue una transformación. Y es que no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de impacto. Una relación pasajera puede durar años, aún así, no dejar huella. Mientras que un vínculo breve, si es auténtico y profundo, puede grabarse en su corazón para siempre. Esa es la diferencia que hace que, en su vida, una mujer sea recordada como alguien más, y otra, en cambio, como la única que nunca podrá olvidar. Ese contraste se convierte en una verdad silenciosa dentro de él. Puede llenar su vida de rostros, de encuentros, de experiencias, pero ninguna logra opacar la presencia de aquella mujer que lo marcó para siempre. Y, al final, eso lo hace comprender que no todas las compañías están destinadas a permanecer, pero hay una que, sin importar el tiempo ni la distancia, se convierte en eterna. En la mayoría de las relaciones, la atracción suele comenzar por lo físico, por lo inmediato, por lo visible. Es natural, los gestos, la sonrisa, la forma de hablar o de moverse despiertan el interés. Pero cuando se trata de esa única mujer que deja una marca imborrable, lo que ocurre va mucho más allá de lo superficial. Con ella, la admiración trasciende el plano externo y se convierte en un lazo espiritual que cambia todo. Él no solo la mira, la contempla. No solo disfruta de su compañía, sino que la respeta en lo más profundo. Su inteligencia, su manera de ver el mundo, su sensibilidad y su fortaleza se convierten en un reflejo que lo inspira a ser mejor. Esa admiración genuina rompe el molde de cualquier relación pasajera, porque no se basa únicamente en lo que ella le da, sino en lo que despierta dentro de él. La admiración auténtica nunca es fría ni distante. Está impregnada de gratitud, de sorpresa, de una especie de reverencia silenciosa. Y cuando un hombre siente eso por una mujer, sabe que está frente a alguien que no solo tocó su corazón, sino también su espíritu. Ese vínculo no se desgasta con el tiempo ni con la rutina, porque nace de una conexión más profunda, la de reconocer en el otro una esencia que trasciende lo cotidiano. Lo espiritual aquí no tiene que ver únicamente con religión o creencias, sino con esa experiencia interior de sentir que esa mujer llegó para mostrarle un significado distinto de la vida. Él percibe que su presencia no fue casualidad, sino destino. Y aunque intente explicar lo que siente, siempre tendrá la sensación de que las palabras se quedan cortas, porque lo que lo une a ella no se reduce a razones lógicas, es algo que vibra en otro nivel. Ese lazo espiritual también se revela en los momentos de silencio. No necesitan hablar demasiado para sentirse conectados. Basta una mirada, un gesto, una pausa compartida, para que la energía entre ambos hable por sí sola. Y eso es lo que hace que esa mujer sea inolvidable. No solo lo acompañó en lo visible, sino que tocó lo invisible, lo eterno, lo que no se desgasta. Cuando la admiración se eleva a esta dimensión, deja de ser simplemente aprecio. Se convierte en un pacto silencioso entre dos almas, en una certeza íntima de que ese encuentro no fue común, sino trascendental. Por eso, aunque el tiempo pase, aunque los caminos se separen, el lazo espiritual permanece. Porque lo que se graba en el alma nunca muere. En la historia de un hombre pueden pasar muchas mujeres, muchas miradas, muchas sonrisas y recuerdos compartidos. Pero siempre habrá una que trascienda a todas las demás. Una que, sin proponérselo, se convierte en ese punto de inflexión entre lo que era antes y lo que fue después de conocerla. Ella no siempre se queda, no siempre acompaña hasta el final, pero incluso en su ausencia logra estar presente. Porque su huella no depende de la continuidad, sino de la intensidad con la que tocó su alma. Esa huella se convierte en un eco que resuena en los silencios, en las madrugadas solitarias, en los pensamientos que llegan sin previo aviso.
Es ese eco que le recuerda lo que significa amar de verdad. Y es que lo más poderoso de una mujer inolvidable no es lo que dijo o lo que hizo, sino lo que despertó dentro de él. Puede haber llenado su vida de vulnerabilidad, de admiración, de deseo y de ternura. Pero, sobre todo, le mostró que el amor auténtico no se trata de posesión, sino de transformación. Ella le enseñó que un vínculo verdadero no desaparece con la distancia, porque lo espiritual, lo profundo, permanece más allá de lo visible. Al final, lo que distingue a esa única mujer es que su recuerdo no se diluye como los demás. Ella sigue viva en su manera de amar, en su manera de pensar, en las decisiones que tomó después de conocerla. Ella se convirtió en un antes y un después en su historia. Y aunque la vida lo lleve por otros caminos, aunque el tiempo lo empuje hacia nuevas etapas, siempre habrá en él un rincón reservado a su memoria. Porque esa es la verdad que no puede negar. Solo una mujer en su vida tendrá ese efecto. Solo una será capaz de dejar un eco eterno en su alma. Y ese eco, silencioso pero inquebrantable, lo acompañará hasta el último día de su existencia.